Bueno, me presento, mi nombre es Andrés Vergara, soy estudiante de Ingeniería Civil Electrónica y voy cursando ya lo que sería mi último año. Y en esta oportunidad voy a ser su ayudante durante este semestre en electrotecnia, así que espero ahí poderlo ayudar con el conocimiento que tengo, al menos del área. Igual, si no me equivoco, el primer curso de circuitos que tienen ustedes asociado un poco. Sé todo lo que son resistencias, capacitores, inductores, las leyes que rigen el comportamiento de estos elementos. Bueno, y principalmente, obviamente, el profesor Rodrigo Martínez va a ser el encargado ahí de dictar los conocimientos teóricos. La ayudantía va a basarse un poco más en lo que es la práctica de lo llevado a cabo en las cátedras, ¿ya? Así que por lo general vamos a estar resolviendo ejercicios. Obviamente también estoy disponible ante cualquier consulta que tengan ustedes. Me la pueden realizar mediante el chat o pueden también activar su micrófono. No tengo problema en eso. Pero la idea es que se vaya dando una dinámica eh, de esa manera, donde ustedes también puedan interactuar dentro de la ayudantía, ya que no sea mucho monólogo por parte mía, que también haya participación por parte de ustedes. No tengan vergüenza a preguntar, no hay preguntas tontas, ¿no? Que aquí claramente está el que quiere venir a aprender y esa es la idea finalmente. Así que lo animo a que también puedan participar si tienen alguna duda, como les digo. Partamos entonces. Por lo general la dinámica que yo ocupo es, bueno, hago un poco pequeño resumen de las cosas que vamos a ver. Eh, Antes de meterme un poco de lleno a lo que son los ejercicios, así como para refrescar un poco lo que es lo que vamos a ver de antemano. Bueno, principalmente la guía que va a estar disponible pronto, la debería subir el profesor dentro de los próximos días, dentro de esta semana. Aquí hay una serie de ejercicios con todo lo que involucra el temario del curso, al menos esta primera parte, donde vamos a ver todo lo que es resistencia equivalente, eh, de distintos circuitos, ¿ya? Conductancia equivalente, aplicación de las leyes de Kirchhoff, de corriente, de voltaje, la conocida ley de Ohm. También, vamos a ver un par de ejercicios de eso. ¿Qué más? Bueno, y un poco más avanzado que ya tocaría próxima semana serían métodos de análisis mediante métodos de mallas y nodos principalmente, ¿ya? De ahí vamos a tener también una serie de ejercicios que va a involucrar un poco todo lo visto previamente. Entonces, eh, bueno, aquí claramente quizás me vaya a adelantar un poco con algunos conceptos o principalmente conceptos y tópicos de la asignatura, ya que van a ser obviamente necesarios para ir desarrollando los distintos ejercicios que vamos a ir viendo la ayudantía, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, yo siempre parto con un pequeño repaso. Entonces, bueno, partamos por lo que ya ustedes han visto. Eh, entonces, por lo general, nosotros tenemos dentro de los circuitos que nosotros vemos, analizamos, ya saben que este viene a partir de un modelo idealizado de algo real, ¿sí? Que nosotros prácticamente nos queremos analizar, ya sea para conocer el corriente, los voltajes o los valores de los mismos elementos que componen el circuito. Entonces, dentro de este circuito, por lo general vamos a tener las denominadas resistencias. Y estas resistencias van a tener una simbología como tal, ¿ya? Por lo general, este se puede representar como un elemento. Estos son dedos terminales, va a ser una especie de diente de sierra, por así decirlo. Esta es la simbología más conocida por lo general para la resistencia. O por otro lado, también se coloca como una especie de rectángulo, ¿ya? Y este puede tener asociado un valor, ¿ya? Que puede ser 1,
dependiendo del resistor, ¿ya? También bueno, denominado un elemento pasivo, ¿ya? Que son principalmente los elementos que absorben o gastan la carga dentro del circuito, ¿ya? Por otro lado tenemos lo que son, bueno, también dentro de los elementos pasivos tenemos los condensadores, los inductores, pero eso ya va a ser un poco materia de más adelante, pero para que ustedes ya vayan sabiendo. Como tal, estos elementos también tienen una referencia asociada en cuanto a la dirección que nosotros queremos darle al sentido de la corriente, ¿ya? Como elemento pasivo, por lo general decimos que la corriente está entrando a este elemento, ¿ya? Por lo que sería el terminal positivo y sale por el terminal negativo, ¿ya? Eh, Eso por lo general ocurre en la mayoría de los elementos pasivos. Sin embargo, obviamente lo que es el condensador o el inductor, estos son elementos que almacenan energía, pero también después la vuelven a entregar dentro del circuito. Pero como les digo, va a ser un poco tema de más adelante propiamente tal. Por otro lado tenemos lo que son elementos activos, que vienen siendo ya todo lo que son las fuentes de tensión o de corriente. Entonces también cada uno de estos va a tener una simbología asociada, por ejemplo. Tenemos uno que yo creo que ya el profesor se lo habrá mostrado, que sería el típico, que es una circunferencia, donde dentro de esta representa lo que es la carga asociada para lo que son las fuentes de tensión. Por ejemplo, esta podría representar una fuente de 3.3 volts. También se puede representar mediante eh, una línea perpendicular a la vertiente de esta, que es más grande, y otra más pequeña a la parte de abajo, que también va a tener signos más menos y puede tener también asociada una tensión determinada. También se puede colocar como una doble ranura de esta manera, ¿ya? Son distintas formas de representar el mismo elemento, por eso igual la idea es que vayan conociendo un poco la simbología asociada a esto. Entonces esto sería para un poco la tensión, ¿ya? Para la corriente, bueno, no hay mucha variante, por lo general se representa como este mismo eh, elemento, pero internamente tenemos una flechita que va a estar guiando lo que sería la dirección de la corriente, ¿ya? Esto puede ser, por ejemplo, un amper, ¿ya? Entonces estos elementos activos son los que van a proveer de energía hacia el circuito, ¿ya? Mientras que la resistencia va a ser el elemento pasivo que va a gastar esta energía, ¿ya? La resistencia puede representar también otro tipo de elementos. Recuerden que es un modelo, puede representar quizá una ampolleta, eh, otra cosa en cuestión, ¿ya? Entonces obviamente esa energía que eh, proviene de aquí, lo que es la fuente de tensión o de corriente, va a ser gastada acá por los elementos pasivos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, consulta hasta ahí. Bueno, y un poco la dirección que sigue los elementos activos es eh, que la corriente claramente salga por el terminal, en este caso positivo, ¿ya? Y entre por el negativo, ¿ya? Es contrario a lo que sería el elemento pasivo, donde la corriente entra por el positivo y sale por el negativo, ¿ya? Un poco es la referencia convencional que uno se elige para eh, analizar estos circuitos en cuestión. Eh, y creo que activar el chat un poco. eh, ¿Cuál era la diferencia entre los esquemas de la resistencia arriba con la de abajo? Bueno, en sí no hay diferencia, son dos formas de un poco referirse al mismo elemento, ¿ya? Que ustedes los pueden ver, no sé si en la literatura, o en ciertos simuladores, si es que van un poco más allá, se pueden encontrar con ambas formas de representar, como le digo, la resistencia. Lo mismo pasa con las fuentes de tensión. Eh, Eso, así que teniendo eso en cuenta,
Bueno, aquí me voy a adelantar un poco también, como les decía, con el tema de la materia. Pero antes que nada, bueno, aquí definir lo que es la Tierra también es importante. Por lo general, la Tierra, como decía el profesor, representa lo que serían los 0 volt, ¿ya? Y por lo general se coloca lo que sería en el terminal negativo de la fuente de tensión. O bien, sí, por ejemplo, tenemos, completemos este circuito, por ejemplo. Tenemos una resistencia, otra resistencia, ¿ya? Y aquí estaría lo que sería nuestra Tierra o nuestro 0 volt. Pero como pueden ver está asociado claramente al terminal negativo, en este caso de nuestra fuente, que puede ser de corriente o de tensión. Recuerden que aquí implícitamente también está referida a lo que es eh, lo que serían los signos para lo que sería la tensión también. Independiente si es una fuente de corriente, esta también tiene una tensión asociada. Lo mismo pasa para esta fuente de tensión, que si bien es una fuente de tensión, también hay una corriente asociada dentro del circuito. Entonces, como les digo aquí, lo que es la Tierra, pues en general uno la coloca, o sea, convencionalmente uno la coloca en esta zona, en la parte negativa de la fuente de tensión. Pero eso no tiene que ser siempre así, o sea, es una convención y uno la elige porque por lo general es la más, eh, es la que más simplifica lo que sería el circuito. Pero ustedes claramente también podrían colocar lo que es la fuente de tensión en la parte de acá, ¿ya? Todo va a depender de la complejidad del circuito y esas cosas. Creo que hay una pregunta en el chat. ¿Cómo se llama la aplicación de ese cuadernito? Ah, bueno, se llama GoodNotes, ¿ya? Una aplicación principalmente de iPad. También la ocupa Rodrigo. Eh, es bastante buena, a decir verdad. Y se puede conectar en este caso con Zoom. Entonces, volviendo ahí a la materia. Bueno, eso, el tema de la Tierra, convencionalmente se ocupa aquí, pero como les digo, se puede colocar aquí o acá arriba también, ¿ya? Pero eso siempre va a cambiar el sentido, obviamente, del circuito finalmente. Eh, y ahora sí, me voy a adelantar un poco. Entonces tenemos lo que es, hay una forma, o sea, hay una ley claramente que relaciona todos los elementos o podría explicar los lazos, no entiendo muy bien cuándo poner los negativos. ¿A qué te refieres con como poner en este caso los signos de los elementos? El sentido. Ah, ya. Bueno, mira. eh, vamos a ocupar este mismo circuito. Vamos a transformar a una fuente de tensión. De 2,2 volts. Ya, por lo general, la fuente de tensión ya trae un sentido, ¿ya? Que vendría siendo, en este caso, siempre, por lo general te lo van a dar, ¿ya? En este caso yo digo que la fuente de tensión tiene esta polaridad, ¿ya? Más o menos. Entonces, claramente, según la convención que mencionaba anteriormente, la corriente debería ir en esa dirección, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué tenemos dentro del circuito? Tenemos dos elementos pasivos que vendrían siendo dos resistencias, ¿ya? Y como elementos pasivos, la idea es que la corriente entre por el positivo y salga por el negativo, ¿ya? Entonces, esta tendría esta polaridad asociada, más menos, ¿ya? Donde la corriente va a entrar, como te digo, por el más y va a salir por el menos, ¿ya? Lo mismo ocurriría para esta resistencia de acá. O sea, aquí también deberíamos tener una polaridad más menos, donde la corriente entre por el más y salga por el menos, ¿ya? Obviamente este sentido del lazo te lo viene dando en este caso la fuente de tensión, porque en este caso si el lazo estuviera, o al menos la polaridad de la fuente de tensión fuera así, eh, esto querría decir que convencionalmente la corriente debería ir en este sentido, al menos en este circuito, ¿ya? Porque igual podemos tratar con otros circuitos en sí que haya más fuentes de tensión y puede que
la fuente como tal, en verdad la corriente vaya en el otro sentido. Pero no va a ser todavía tema para esto, pero es para lo que lo tengan en cuenta. Pero convencionalmente para este circuito que es simple, como les digo, aquí debería salir la corriente por el más, y aquí ya cambiaría en este caso el sentido dispuesto anteriormente, donde en este caso sería eh, más menos, más menos, más menos, ya con una, vamos a tener un BR1, un BR2, ¿ya? Exactamente, ahí como dice su compañero, cuando a ti te... Bueno, todo esto también se contradice finalmente cuando empezamos a calcular, o sea, si yo digo que la corriente va en este sentido, claramente aquí puede que la tensión te dé negativa y finalmente en este caso el sentido que tú te diste para el voltaje va a ser al revés, ¿ya? En este caso si te da negativo y, o sea, por ejemplo, si BR1 me hubiera dado negativo, significa que en este caso el más debería ir acá y el menos debería estar acá. Sí, sí, lo más sencillo es verlo de esa manera, que en este caso la fuente, ya sea de corriente de tensión, me vaya designando lo que sería el sentido finalmente del circuito, o de la corriente dentro del circuito, ¿ya? Pero como les digo, esto es válido por lo general para circuitos con una fuente de tensión, porque cuando hay implicancia de más fuentes, por lo general tiende a cambiar un poco el análisis, ¿ya? Porque hay realmente fuentes de tensión que tienen eh, un potencial más grande, por ejemplo, no sé, aquí hubiera una fuente de tensión que fuera de esta manera, más menos, pero este fuera, por ejemplo, de 10 volts, ¿ya? Y el hecho de que sea más grande esta fuente de tensión puede que en este caso finalmente la corriente igual vaya en este sentido independiente de esta que esté al revés. Al final esta fuente de tensión va a actuar como elemento pasivo y al final va a absorber parte de esta tensión, ¿ya? En este caso se la va a restar, ¿ya? Pero como les digo, lo vamos a ir viendo más adelante, pero esos son distintos casos que se puede ir dando dentro de un circuito, ¿ya? No sé si tienen más dudas hasta ahí, si no, eh, pasamos a lo siguiente, ¿ya? Aquí me voy a adelantar, como les decía, lo que sería la ley. Bueno, no, antes que eso vamos a ver lo que son circuitos serie y paralelos. No sé si el profesor lo ha visto todavía, pero es bastante sencillo. Por ejemplo, los circuitos series. Esto les va a servir sobre todo para lo que es la reducción eh, de resistencia. O sea, poder sacar una resistencia equivalente es necesario saber previamente si nuestros elementos están en serie o en paralelo dentro del circuito. Entonces, el circuito en serie por lo general van a ser aquellos circuitos donde los elementos que están conectados eh, comparten un nodo en sí, ¿ya? Por ejemplo, damos el caso aquí, te va a hacer un terminar un nodo A, nuestro nodo B, no va a haber nada, ¿ya? Este sería un típico circuito serie, ¿ya? Donde por ejemplo este vale 1 ohm, este vale 2 ohm y este vale 3 ohm. Aquí claramente los elementos están interconectados solo en un nodo, ¿ya? Esa es la gracia de que están de manera consecutiva, o sea, aquí este elemento y este elemento no tienen más de un nodo compartido, más que sería este, ¿ya? Entonces nosotros podemos decir que este elemento y este elemento están en serie. Al igual pasa con este elemento de acá, que a pesar que aquí ustedes puedan ver un corte perpendicular en este caso, este elemento y este elemento comparten solo un nodo que sería este, ¿ya? Entonces, por lo general cuando los elementos están en serie, como lo pueden ver, uno puede hacer reducción del circuito sumando estos elementos, ¿ya? O sea, cuando las resistencias están en serie, se suman, ¿ya? Entonces aquí yo podría sacar una resistencia equivalente
al sumar los tres elementos de arriba, ¿ya? Porque al final estos tres elementos están en serie, ¿ya? Este está en serie con este y este está en serie con este. Entonces yo puedo sumar la resistencia de 1 con la resistencia de 2 y con la resistencia de 3. Finalmente eso me daría 6 ohms, ¿ya? Esa es la gracia. Mientras que por otro lado tenemos lo que serían los circuitos en paralelo, ¿ya? Estos circuitos por lo general se caracterizan porque los elementos, en este caso resistores, o también pueden ser fuentes, comparten dos nodos o tienen dos nodos en común, ¿ya? Que sería este caso, ¿ya? Donde claramente esta resistencia R1 y R2 comparten estos dos nodos, comparten un nodo superior y un nodo inferior, ¿ya? Entonces ahí podemos decir que ambos elementos están en paralelo. Hay, bueno, otra cosa aquí que olvidé mencionar, cuando tenemos un circuito serie, como el que vemos aquí, la corriente que circula por los elementos es la misma, ¿ya? O sea, aquí va a haber circulando una corriente I que va a ser la misma para, en este caso, la resistencia de 1 ohm, para la resistencia de 2 ohm y la resistencia de 3 ohm. Sin embargo, la tensión que recae en cada uno de estos elementos va a ser distinta, ¿ya? Porque claramente aquí, bueno, por ley de Ohm, ustedes van a tener que la tensión para este elemento va a ser la corriente por la resistencia, ¿ya? Entonces, como cada resistencia es distinta, claramente vamos a tener voltajes distintos para cada elemento. No así, aquí tenemos como el caso paralelo, por así decirlo, un poco tomando el nombre del circuito, donde acá lo que se caracteriza es que los elementos en paralelo tienen la misma tensión, ¿ya? Es decir, que mi resistencia R2 va a tener la misma tensión que recae en R1. Sin embargo, vamos a tener corrientes diferentes, ¿ya? A ver aquí una corriente I, que cuando llega al nodo se va a dividir en una I1 y en una I2, ¿ya? Que van a ser, por lo general suelen ser distintas, ¿ya? Sin embargo, si tenemos dos elementos que tienen el mismo valor, van a ser iguales las corrientes. Pero para un poco decirles que esta corriente finalmente se divide en dos corrientes distintas, iguales o distintas, ¿ya? Eso es lo que caracteriza un circuito en paralelo, ¿ya? Entonces, resumiendo, circuito serie, los elementos están interconectados por un nodo. eh, Todos los elementos poseen la misma corriente, sin embargo tienen distinta tensión. Circuito paralelo son aquellos donde los elementos están interconectados, en este caso, o comparten dos nodos, tienen dos nodos en común, donde la corriente que circula por cada uno de estos elementos es igual o diferente, dependiendo del valor, y sin embargo tienen la misma tensión, ¿ya? Esto es como lo básico. Nosotros ya a partir de esto podemos tener dentro del mismo circuito un mixto, ¿ya? Es decir que podemos tener tanto configuraciones serie como configuraciones en paralelo dentro de un mismo circuito. Por ejemplo, aquí ya tenemos un circuito mixto, donde esta resistencia y esta resistencia están en paralelo. Sin embargo, si yo reduzco esta resistencia, me va a quedar en serie con la de acá, ¿ya? ¿Y cómo hacemos la reducción de elementos en paralelo? Por lo general, la resistencia equivalente está dado como 1 sobre R equivalente de 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn, ¿ya? Dependiendo del número de elementos que haya en paralelo, ¿ya? Es decir, que aquí puedo yo tener otra resistencia R3, R4, ¿ya?
Y yo si quiero obtener el R equivalente, sí, sin embargo, simplemente yo lo sumo así, 1 sobre la resistencia. Obviamente lo que queda aquí no va a ser R equivalente, sino que después te van a tener que hacer un pequeño cálculo algebraico, donde van a tener que quizás multiplicar para acá para R equivalente, y este también pasarlo para allá para al final encontrar el valor final de esta resistencia. ¿Ya? Son más cálculo matemático, pero así debería hacerse para obtener la resistencia equivalente. Mientras que en esta, recuerden, va a ser la suma de un circuito serie R1 más R2 más Rn. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí un trucazo le diría. Cuando tenemos, por ejemplo, R1 y R2, ¿ya? Si tenemos solo dos elementos que están en paralelo, nuestra resistencia equivalente de estos elementos en paralelo se puede calcular como R1 por R2 dividido en R1 más R2. ¿Ya? Un poco, un poco sería la reducción de esto, ¿ya? Pero para no tener que escribir esto desde el comienzo, ustedes simplemente pueden... aquí es multiplicación, perdónenme. Ahí sí. R1 por R2 dividido en la suma de R1 más R2. Sí, pequeño error de tipeo. Entonces de esa manera pueden simplificar de forma rápida. Por lo general se van a encontrar con casos así, donde van a tener dos resistencias en paralelo y van a querer reducirlo fácil, así. ¿Ya? Eh, bueno, yo creo que con esto ya podríamos empezar a ver algunos ejercicios de la guía. Ya no sé si tienen alguna duda hasta ahí, consulta. Si no, partamos haciendo algunos ejercicios de aplicación ya para poner en práctica lo visto. ¿Ya? Vamos a partir con este primer ejercicio. Entonces, partamos a ejercitar. Vamos. Tenemos ejercicios guía 1. Vamos a partir por el primero. Si voy muy lento. Bueno, esa guía el profesor la va a subir dentro de esta semana, porque todavía está editando un par de cosas en el aula, así que les ruego un poco de paciencia, pero se va a subir dentro de los próximos días. ¿Ya? Pero de momento yo me voy a basar un poco en ella para ir ayudándolo a ustedes con los conceptos y las cosas que vayamos viendo. Igual dígame si esto está muy sencillo, muy fácil, le vamos aumentando la complejidad y vamos tomando ejercicio un poco más difícil de la guía. Me dicen nomás. La idea es que sea un poco parejo para ir nivelándolos a todos. ¿Ya? Se entiende realmente que igual esto es materia nueva para la mayoría y que obviamente necesita su tiempo para que ustedes puedan un poco procesarlo, toda la información. Entonces, el circuito, a ver si se puede hacer esto. Sí, se puede. Hackeando la vida. Ahí tenemos el circuito. Entonces aquí la primera parte de la guía son ejercicios principalmente que se pide sacar la resistencia equivalente. ¿Ya? Entonces se entregan, simplemente hay elementos pasivos. ¿Ya? Más adelante hay ejercicios, como les decía, donde hay fuentes de tensión y cosas, donde vamos a aplicar ley de Ohm y ley de Kirchhoff. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Igual yo creo que vamos bien con el tiempo, son las 3 recién. Entonces, ya. Entonces este es el circuito. Empieza a ver la resistencia equivalente que hay entre este terminal y este terminal. Eh, bueno, aquí pocos siempre deben hacer un previo análisis del circuito, ver qué está en juego, cómo están conectados los elementos, para antes de proceder a hacer los cálculos. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, tenemos una resistencia de 4 ohm,
Luego aquí tenemos un nodo que bifurca, en este caso, en elementos que están en paralelo, ¿ya? O sea, esta rama de acá está en paralelo a la de acá, independiente que, bueno, esta rama se compone de dos elementos, ya que finalmente están en serie, ¿ya? Porque solo se conectan por aquí. Es- este nodo es distinto de este nodo claramente, por lo tanto, estos elementos están en serie. Eh, y, y este elemento está en paralelo a estos dos, ¿ya? O sea que primero hay que reducir esto, sacar el paralelo con este, y luego, bueno, ahí nos quedaría todos los elementos en serie, ¿ya? Entonces, buscamos. Yo les recomiendo que cada vez que hagan reducciones o cosas por el estilo, vayan reescribiendo paso a paso el circuito, ¿ya? Porque es muy común, en este caso, equivocarse de repente entre medio de los cálculos, ¿ya? Si uno no lleva de repente un orden muy claro, es muy fácil perder algún número por ahí o haberlo escrito mal y finalmente el resultado va a ser erróneo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros vamos a... Lo que no vamos a utilizar lo vamos a volver a copiar. Entonces, como les digo, vamos a obtener el serie de esto, va a ser de 4 ohm, ¿ya? Esto está en paralelo a la resistencia de 6 ohm, ¿ya? Posteriormente, siguiente reducción sería estos que están en paralelo. Entonces, vamos a reescribir. El circuito nos quería algo así. Entonces, aquí vamos a ocupar el pequeño truco, ¿ya? Tenemos, por lo general, para cuando pongo que dos elementos están en paralelo, o voy a sacar el paralelo de dos elementos, lo hago de esta manera. 4 en paralelo con 6, tenemos 4 por 6, dividido en 4 más 6. Entonces en el numerador vamos a tener 24 y en el denominador vamos a tener 10, y esto nos da finalmente 2,4 ohm, ¿ya? Entonces aquí teníamos 4 ohm, aquí teníamos 8 y este son 2,4 ohm. Finalmente, pueden ver que estos tres elementos están en serie, ¿ya? Entonces sacamos el R equivalente que está dado por RAB, que es la suma finalmente de los tres elementos. En este caso sería 4 más 2,4 son 6,4 más 8, 14,4 ohm. Y tendrían la resistencia equivalente. Entonces, como pueden ver, el circuito que vimos recién es un circuito mixto, o sea, se compone de circuitos o elementos que están en serie, elementos que están en paralelo, pero la reducción finalmente se basa en lo que vimos acá arriba, o sea, elementos en serie se suman y en los en paralelo se hace la respectiva cálculo, ¿ya? No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Claramente era sencillo. Vamos a ver algo un poquito más complicado eh, para ponerlo a prueba, ¿ya? Pero igual pregunto, ¿hay dudas, consultas? Perfecto, todo. Entonces, bueno, vamos a ver este que es un poquito más, eh, tiene más elementos y quizá la configuración a simple vista tiende a eh, verse complejo. Sin embargo, vamos a ver que no es tan así. La pura primera impresión que uno ve del circuito. Por eso, como les digo, es recomendable hacer un previo análisis respecto al circuito en sí. No sé qué tenemos. Aquí, bueno, también recomiendo por lo general que hagamos las reducciones desde afuera hacia adentro, ¿ya? O sea, que partamos desde eh, las ramas externas y vayamos reduciendo hasta que lleguemos a RAB. Entonces, si vemos el lado externo del circuito, ¿ya? Vamos a ver que la resistencia de 20,5 está en paralelo, ¿ya? Posteriormente, tendría que quedar un solo elemento aquí, que va a estar conectado a este, y deberíamos decir que están en serie. Y ahí se bifurca quizá un poco el camino, pero ahí van a ver que haciendo una pequeña
redibujando el circuito, van a ver en verdad cómo se puede reducir. ¿Ya? Entonces, partamos. Tenemos, les digo, vamos a escribir lo que no utilizamos. Tratar de hacerlo rápido para tampoco perder tanto tiempo en el dibujo. Tenemos resistencia de 8 ohm, resistencia de 9 ohm, resistencia de vuelta de 18. Aquí no hay nada, es un simple cable. Aquí está el paralelo. Otra resistencia de 1 ohm, de 2 ohm. Y tenemos una también en diagonal, que es de 20. ¿Ya? Entonces eso es lo que tendríamos. Nuevamente las terminales AB. Entonces deberíamos calcular nuestro paralelo entre la resistencia de 20 y la resistencia de 5 ohm. Tenemos 20 por 5 dividido en 20 más 5. Esto nos daría 100 dividido en 25 y esto serían 4 ohm. ¿Sí? Sí, sí, tenemos 4 ohm acá. ¿Ya? Bueno, luego dijimos que este elemento con este elemento están en serie. Así que vamos a reescribir acá. Ups, ahí sí. Aquí vamos a reescribir al tiro el circuito asociado. Ya, primero que nada, este nodo de acá, bueno, este nodo de aquí, es un poquito más chiquitito, es el mismo nodo que comparte esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia y esta resistencia, ¿verdad? Entonces, bueno, si este elemento y estos elementos comparten este nodo, y si nos vamos al otro extremo acá, también comparten este nodo acá, nosotros claramente podemos decir que o sea, bueno, todo esto está en paralelo, ¿sí? Por el hecho de compartir un nodo superior y unos inferior, ¿sí? Entonces, si hay dudas con eso, no lo vamos a, ¿cómo se llama esto? Vamos a reescribir el circuito. La idea de esto es que ustedes puedan moldear todo el circuito a su favor, ¿sí? Independiente de lo que haya. Entonces tenemos aquí 8 ohm, 18 ohm, terminal A B, acá, 2 ohm, este era de 20, bueno, esta es la suma que serían 4 y 1, 5, ¿ya? Entonces aquí yo reescribí el circuito de arriba, ¿ya? O sea, esto, al final de cuentas, yo un poco es como si hubiera tomado el nodo de acá y lo hubiera alargado para acá y para acá, ¿ya? De hecho, a ver, espera, me sobra un cable. Me sobra ese cable. Un segundo. Sí. Em, Creo que así debería verse. Sí, efectivamente. Había un cable que me estaba sobrando. Entonces ahora sí. Estos elementos, como les digo, este nodo acá viene siendo el mismo para todo esto, ¿ya? Y estos siguen
compartiendo este nodo de abajo, ¿ya? O sea, la resistencia de 20, la de 2 y la de 5 ahora comparten este nodo de acá, ¿ya? Eso es un poco lo que se hizo en este ejercicio. Entonces, bueno, ahora como ambos elementos están en paralelo, también puedo sacar el paralelo entre 20 y 5. Esto ya lo calculamos arriba, así que simplemente voy a colocar el equivalente, que es 4 ohms. Entonces, nuevamente reescribimos el circuito. Tenemos resistencia de 9 ohms, la de 8. Si tienen alguna duda hasta ahí, la idea es que también vayan, si tienen cuadernos, vayan un poco escribiendo lo que vamos haciendo, así les queda a ustedes también. Escribe acá, voy a hacer 4. Ahí sí. Entonces ahí tenemos ya el circuito, se simplificó al 18 como bajó. No bajó, yo me pegué me equivoqué un poco. Aquí. Bien, por eso es importante ir redibujando el circuito y viendo los detalles. Entonces, creo que no hay más errores. Entonces ahora, bueno, vamos a hacer la simplificación rápido. Estos elementos están en serie. Lo que quede acá va a quedar en paralelo con lo de acá. Y debería quedar eh, también en paralelo con lo que hay acá, ¿no? Aquí me dicen, bueno, lo voy a redibujar y ustedes les voy a pedir ayuda a ustedes. Tenemos diagonal paralelo. O sea, en este caso puede ser, pero no siempre va a ser así. Va a ser 6. 4 y 2, 6. Ya. Entonces, ¿qué creen que pasa acá? Tan- ¿Qué- ¿Cuál debería ser el paso a seguir? Me pueden ahí ir comentando en el chat. Bueno, esto claramente ya sabemos que está en paralelo, pero ¿qué pasa con este elemento? ¿Que no influye en algo? ¿Lo puedo descartar al tiro? ¿Qué, qué conviene? Alargar el nodo de 8 y poner el de 18 y 9 en paralelo. Ah, tú dices, me imagino que te refieres al nodo, alargar este nodo. Ya, alargar la parte superior, en este caso la parte inferior, para que queden en paralelo. Así. So, vamos a ver cómo se ve eso. Tenemos, obviamente tomando cuidado acá. Dice su compañero, en este caso es eh, quizás alargar un poco este nodo. O, bueno, todo al final está todo interconectado acá, de esa manera. Bueno, vamos a reescribir. Pero lo que se hizo en este caso, y esto solo se puede hacer dado que aquí no hay ningún elemento. ¿Ya? Si aquí hubiera habido una resistencia, sonamos. ¿Ya? Ahí hubiéramos tenido que hacer otro paso más. ¿Ya? Pero, o sea, no hubiera quedado como eso. ¿Ya? Si hubiera un elemento aquí, hubiera tenido que hacer el paralelo entre esto y haber sumado después serie esto y hacer ahí recién el paralelo con el 18. ¿Ya? Pero como les digo, esto
esto de redibujar el nodo, la resistencia de 18 ohm solo es posible dado que aquí no hay ningún elemento resistivo, o elemento en sí. ¿Ya? En sí, puede ser cualquier eh, elemento que podría estar acá que ya impediría hacer el dibujo. Entonces, efectivamente, están los tres elementos en paralelo. Y qué sé yo. No sé si tienen dudas hasta ahí, si se entendió cómo pasamos de esto a esto. ¿Sí? Recuerden ahí, tienen el chat o pueden activar el micrófono para preguntar. Un momento, Una vamos a obtener consulta. el... ¿Sí? Eh, la parte del 18, ¿Ya? eso cuando alargaste, entre comillas, Ujú. eh, ¿se puede hacer solo si en la parte de abajo no hay como resistencia? Sí, solo es posible si no hay resistencia. Porque, mira, Mm, veamos el caso donde hay resistencia. O sea, bueno, me voy a salir un poco del ejercicio, pero es para que quede bien claro. Eh, tenemos eso así, y aquí hay una resistencia. Entonces este era 6, 9, 18. Pongamos que aquí hay una de 2 y una de 8. Entonces lo que le mencionaba es que si aquí hay una resistencia, el paso a actuar es otro. O sea, aquí, esto sí, ambos elementos siguen siendo o siguen estando en paralelo. Sin embargo, cuando yo haga el equivalente, o sea que me va a quedar eh, esto, ¿ya? Eso me quedaría una resistencia equivalente. Voy a poner R, redón. Como puedes ver, al final estos elementos están en serie. Y al sacar el elemento en serie de esto, va a estar en paralelo con esto, y ahí recién puedo hacer como la reducción, ¿ya? Pero sería como otra forma de ver un circuito alternativo del que ya tenemos, ¿ya? Como te digo, tu ah, ya. pregunta, solo es posible si no hay elementos el Vale, redibujo, porque al muchas final esto gracias. es un cable, ¿no? Lo puedo, es como maleable, por así decirlo, lo puedo redibujar de esa manera. Gracias, gracias. De nada. Entonces, volviendo, vamos a sacar el equivalente. Tenemos 1/18 más 1/6 más 1/9. Vamos a tener que ocupar mínimo como un múltiplo. Multiplico por 2 por 2, por 3 por 3. Y esto nos queda 1, el equivalente. Y tenemos 1 más 3 más 2 dividido en 18. 1 equivalente nos va a quedar como 6/18. Y finalmente este nos queda como 18 sextos, y eso es 3 ohm. 3 ohm. Entonces finalmente el circuito nos queda como resistencia de 8 ohm en serie con una resistencia de 3 ohm. Entonces finalmente RAB va a ser 11. ¿Sí? Porque está en el elemento en serie. Y ahí terminaría. ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes? Bueno, aquí no nos pudimos afirmar de nuestro truco, así que tuvimos que hacer el equivalente de los tres elementos, pero así ustedes ven también cómo se hace la reducción, porque durante uno ve como la ecuación y dice cómo la aplico, igual queda como medio pillo. Al menos a mí me pasó cuando lo vi por primera vez. Pero de esta manera pueden ver que más que nada un cálculo matemático no muy difícil. Tienen que saber si mínimo como un múltiplo por si acaso. ¿Dudas, consultas, preguntas? Si no, vamos a pasar al siguiente. Estos son el tipo de ejercicio para la prueba 1, ¿cierto?
Eh, no, o sea, bueno, ejercicio prueba siempre es un poco más complejo, pero al final lo que lleva por detrás es lo mismo. O sea, aquí se me pregunta, quizá esto podría ser un ejercicio estilo prueba, o sea, bueno, tampoco tiene mucha complejidad, quizá ustedes lo vean aquí por la diagonal, pero pasaría o sería muy similar a lo que ya hicimos. Em, sí, por ejemplo, esta, yo reescribo el circuito y aquí me quedan los 12 ohms. Y aquí yo reescribo el circuito y me quedan los 6. ¿Ya? Me quedan así. Eh, Así como spoiler. ¿Ya? O sea, uno de repente puede ver así complejidades, pero no, no es mucho. ¿Ya? Igual la prueba quizás va más ambientada a lo que se vería posteriormente, eh, mallas, nodos, pero por lo general siempre se ve algún ejercicio en donde haya que sacar una resistencia equivalente, donde la configuración a simple vista parece complicado, pero uno al ir reduciendo se da cuenta de que tiene solución finalmente. Además tampoco la idea es como pillar al estudiante, sino que sepa aplicar finalmente la teoría entre elementos serie, paralelo, que se pueden hacer eh, esos pequeños cambios dentro del circuito para ir obteniendo lo que se necesita. Me quedan 15 minutos. Pasemos a... Pasemos a... eh, a ver, lo voy a dejar a criterio suyo. ¿Quieren ver? Hacemos... Lo voy a marcar como... Hacemos este, número uno, o el número 2, o el número 3 como un poco aplicar el sistema de ecuación, una pequeña incógnita, pero eh, no sé. Lo dejo a su una pequeña votación si quieren. Hacer el 1, el 2 o el 3. Me dicen el 2. Tengo un punto por el 2 que dicen los demás. El 3. 2 y 3. Ya, vamos a hacer ambos de forma 1. Ahí ya tengo los 3. Eh, Hagámoslo. Yo sé que este ya lo tengo resuelto paso a paso, así que se los voy a mostrar y para no reescribirlo, como, o sea, como ya está hecho, y tratar de no reescribirlo, lo voy a explicar. El 2 sí lo vamos a hacer y el 3 también. Lo vamos a hacer de esa manera para aprovechar los minutos que nos quedan. Aquí yo tengo eh, un poco aquí arriba la resolución de lo que sería esto. Entonces, eh, van a tener que seguir. Este es el circuito que era eh, la primera opción, ¿ya? Entonces aquí, bueno, analizando, como le digo, siempre partir de afuera hacia adentro, estos elementos están en serie, ¿verdad? Entonces me quedaría la suma de 5 y 1 sería 6, ¿ya? Aquí yo ya reescribí el circuito. ¿Qué me quedaría por consiguiente? La resistencia de 4 y 6 comparten nodo superior, nodo inferior, por lo tanto están en paralelo. Así que hago el equivalente. Tendría 4 por 6 dividido en 4 más 6. Eso me queda 24 décimos. Eso es 12 quintos. Y se dejó en fracción porque la respuesta está en fracción. Pero es 12 quintos. Ya la resistencia que hay aquí. ¿Ya? Y aquí llegamos un poco al jaleo que vimos en un comienzo. Pero como les digo, dado que aquí no hay un elemento en esta zona de acá, ¿ya? No hay nada, yo puedo hacer una modificación del circuito, ¿ya?
que es lo que yo le decía, que la resistencia de 6 ohm me quede acá y la resistencia de 12 ohm me quede acá. Simplemente que yo, como todo esto comparten el mismo nodo, yo puedo hacer esa modificación. Sin embargo, acá arriba yo debo conservar de donde yo los tomé, por así decirlo, ¿ya? O sea, este es el mismo nodo, por lo tanto, yo puedo decir, puedo alargarlo un poco, tomar de aquí para abajo la resistencia de 6 ohm. Lo mismo pasa para la resistencia de 12, que tiene su nodo acá, su nodo superior aquí. Yo lo puedo considerar acá y bajarlo, ¿ya? Y todo esto es lo mismo, por eso puedo hacer eso, eh, ese cambio, que finalmente es lo que nosotros podemos ver aquí, ¿ya? Entonces aquí la resistencia de 6 ohm la coloco de esta manera, sin alterar obviamente que tengo el mismo nodo, ¿ya? Porque si ustedes esta la hubieran trazado para acá y hubieran dicho esta es la de 6 ohm, no, y ahí modificaron el circuito completo, y ahí estaría malo. Hay que siempre tener cuidado de dónde proviene el nodo. Lo mismo pasa para la resistencia de 12, como les dije, que se puso de esta manera, ¿ya? Conserva el mismo nodo que el de acá. Entonces de esa manera me queda que la resistencia de 12, ¿ya? Me queda en paralelo con los 12 quintos que calculé anteriormente. Y ahí ya se simplifica claramente todo. Entonces tengo 12 por 12 quintos dividido en 12 más 12 quintos. Entonces me queda 12 por 12, 144 quintos, dividido en 5 por 12 son 60, más 12, 72 quintos. Se me van los 5 y me queda 142 dividido en 72 y eso tiene un número entero que es 2. Eh, Acá. Entonces, ahí ya tengo el equivalente de estas dos resistencias en paralelo. Nuevamente, estas resistencias están en serie, ¿ya? 2 y 1 son 3, ¿ya? Que es lo que tengo acá. Y finalmente, estas tres resistencias están en paralelo. 3, 6, 3. ¿Ya? Vuelvo a sacar nuevamente mínimo con múltiplo. Lo multiplico por 2. Me queda 2 más 1 más 2 dividido en 6. 5 sextos. La resistencia equivalente vendría siendo 6 quintos. ¿Ya? Simplemente cambio o doy vuelta a la fracción. Por último me queda la resistencia de 10 ohm en serie con la de 6 quintos. ¿Ya? Y la suma al final me da 56 quintos. 5 por 10, 50. 50 más 6, 56. 10 en 5. Y tendría la resistencia equivalente. ¿Dudas, consultas hasta ahí? Fui un poquito más rápido, pero... o de hecho, la 2 también estaba hecha. Todo claro. Sí. Algo que no haya... Recuerden ahí siempre... no le digo así como para... eh, resumir el tema eh, el tema de los nodos, que uno los puede ir desplazando, como les digo, siempre y cuando no haya elementos de por medio, ¿ya? Porque si no haya cambia que no comparten el mismo nodo, ¿ya? Pero eso ya son otros casos. Aquí tengo eh, la 2. Aquí voy a hacer el zoom para que no vean lo otro. Entonces este es el circuito. Tenemos aquí una especie de triángulo. Uno diría que está medio complejo, pero van a ver que no es tanto así. Entonces, nuevamente partimos de afuera hacia adentro. Tenemos nuestra resistencia de 70 ohm y nuestra resistencia de 30, ¿ya? Están en paralelo. Esto me queda el equivalente que es 70 por 30 dividido en 70 más 30. Se nos queda, eh, creo que 2100 dividido en 100, se nos queda 21. 21, ¿ya? Y aquí yo nuevamente tendría que hacer reescribir el circuito, ¿ya? ¿Y cómo? Bueno, este nodo y lo que pareciera ser este nodo, bueno, al final es lo mismo, ¿ya? Todo esto es un mismo nodo. Si yo lo quisiera decir así, un nodo, nodo 1. Lo mismo pasa acá abajo. Todo este nodo es lo mismo. Y yo lo puedo llamar nodo 2. ¿Ya? Entonces esto quiere decir que, bueno, aquí también este es un nodo donde interconecta para allá, para acá, para acá, para acá. En cambio este de acá tiene la seguidilla de todos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente redibujo el circuito, ¿ya? Eh, esta, así,
por así decirlo, esta terminal yo la puedo desplazar un poco hacia abajo, ¿ya? Y está un poquito hacia arriba, y finalmente puedo dejar el elemento así, ¿verdad? ¿Ya? Sin perder la forma que hay previamente. Lo mismo pasa con el elemento de acá, que yo puedo desplazarlo un poco, bueno, y me queda ahí, ¿ya? No se nota mucho, pero aquí lo van a notar. Eh, y me quedaría de esta manera. Voy a mostrar ambos casos. Entonces, como les decía, eh, o lo puedo dejar así o lo puedo reescribir de esta manera, ¿ya? Simplemente el nodo de acá lo desplace un poquito hacia acá, pero al final es lo mismo, el mismo nodo. Y lo mismo pasa por acá, que es el mismo nodo. Ya no pierdo el horizonte de que hay un nodo ahí entre medio. Entonces finalmente yo puedo decir que estos elementos están en paralelo, ¿sí? Porque comparten el nodo superior y el nodo inferior, ¿ya? Lo mismo pasa para estos dos. Comparten este nodo de acá y este nodo de acá. Entonces simplemente hago el paralelo entre ambos elementos. Entonces tengo 12,5 en paralelo con 17,5. Entonces este me queda 7,29 y el otro es 15 en paralelo con 35, que nos queda 10,5. ¿Ya? Entonces lo que tengo finalmente aquí son 7,29 y 10,5. ¿Ya? Simplemente reduciendo esto me va a quedar una resistencia y esta otra también me va a quedar una resistencia. Entonces al final me queda esa resistencia en serie con esa resistencia. ¿Sí? Cualquier cosa me dicen en el chat, eh, para ver al tiro algún inconveniente o algo que les resulte dudoso. Entonces, bueno, estos elementos están en serie, simplemente yo los sumo, me queda 17,79 y esos 17,79 me quedan en paralelo con 21, al final RAB es 9,63. ¿Ya? Esa sería la resistencia equivalente que hay en los terminales AB. ¿Mm? Si hay dudas, consultas. Yo sé que cuesta ver esta transformación de eso hacia allá, pero bueno, lo voy a dejar un poco en pantalla para que puedan verlo. Recuerden que aquí se comparte el mismo nodo, lo mismo pasa acá, y aquí lo mismo. Yo conservo el mismo nodo, ¿ya? Aquí no, claramente no tiene que haber nada porque simplemente es un nodo. Y la parte de arriba un poco más parecida a lo que hay acá. O sea, no debería ser difícil de ver. Pero esta quizás esa modificación les pudiera causar como ruido. Pero no teman que al final es lo mismo, ¿ya? Solo yo redibujo el circuito para poder simplemente simplificarlo finalmente. Eso, no sé si hay dudas, consultas. Quedan 4 minutos y ¿cuál era el otro que vimos? El 3. Al final, me disculpo, los tenía todo hecho. Pero igual me va a servir un poco para acortar tiempos en sí. No, no hay dudas, preguntas. Si no, pasemos finalmente al último ejercicio. Eh, bueno, aquí nuevamente hay que sacar resistencia equivalente, pero tenemos una incógnita que es R. ¿Cuál sería el paso a proceder? Bueno, tendría que primero simplificar todo, llevándome la incógnita conmigo hasta llegar a los terminales de acá y después simplemente retroceder, ¿ya? Entonces, bueno, aquí simplifico. Lo primero que sería es simplificar las tres resistencias en paralelo de 12 ohms, que al final sería 1/12 más 1/12 más 1/12, son 3 doceavos y eso es un cuarto. Sin embargo, la resistencia equivalente va a ser 4 ohms. Bueno, aquí la resistencia de 10 ohms está en serie con estas otras dos. O sea, 10R y 4 están en serie. Entonces al final esto me queda 10 más 4 son 14 más R, que es lo que coloco acá. Eh, Luego este 14 más R está en paralelo con 60 ohms, ¿ya? Sería 1/60 más 1/14 más R. Finalmente tendría, eh, bueno, tendría aquí
74 más R dividido en la multiplicación de ambos, que sería 60 por, entre paréntesis, 14 más R. Y el R equivalente sería finalmente eso. Que hubiera sido lo mismo que hubieras ah, hecho el truco de multiplicar y sumar el denominador. Pero bueno, quizá dar un poco eh, el paso largo. Los ejercicios están en el aula. Todavía no. O sea, bueno, la resolución, creo que el profesor lo iba a subir los números, ¿ya? Los desarrollos no están. Eso los vamos a ver un poco en ayudantía. Y la guía, como les decía, las va a subir el profe dentro de la semana. Retomando, bueno, hasta la resistencia que nos quedó de esto, ¿ya? Sería 60 por 14 más R dividido en 74 más R. Finalmente esto está en serie, así que simplemente lo sumo. Entonces, veamos, me queda... Bueno, aquí yo sabía que R equivalente era 50, así que me va a quedar una especie de, obviamente, ecuación. Entonces tengo que 50 va a ser igual a los 30 que tengo acá, o bueno, tengo acá, sumado con el paralelo que obtuve anteriormente, que es lo de acá. Y aquí simplemente es cálculo matemático, paso, bueno, este lo resto para allá, me queda 20 acá. Esto lo simplifico por ser el mismo factor, me queda 1 y 3 acá, ¿ya? Lo mismo que hubiera dividido todo por 20. Finalmente, este lo paso multiplicando, ¿ya? Multiplico todo por 74 más R, ¿ya? Ahí se me va el denominador y me quedaría los 74 más R acá arriba. Eh, Esto también, me quedaría 3 por 14 son 30, 42, 42 más 3R, aquí lo que hay acá. Finalmente esto ya me queda, este reloj paso restando hacia acá, me queda 2 Rs y este hacia acá me queda como 32. Finalmente la resistencia R es de 16 ohms, ¿ya? Y ahí concluiría el ejercicio con la incógnita. Que no es tan complejo, aquí había como más inserto cosas matemáticas en sí, pero más que nada eso no tenía mayor complejidad. Eh, Creo que ya estamos a la hora, no sé si tienen dudas, consultas, si nos quedamos hasta aquí, estimados, nuestra ayudantía. Veríamos ya un poco lo que es ley de Ohm, ley de Kirchhoff y esas cosas. Si hay dudas, consultas, preguntas. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir al correo o hacerme la consulta en la próxima ayudantía, no tengo problemas. Eh, y eso, chicos, espero que les Una haya gustado consulta, la ayudantía. una consulta, ¿se ¿Sí? escucha? Sí. Más o menos para la primera prueba sería como esta clase de ejercicio y algo más, o solo esto. Para la primera prueba, bueno, la primera prueba la tienen creo que a mediados de octubre. O sea, todavía nos queda prácticamente un Harto. mes y unas 3 semanas para la primera prueba. Así que no vamos a ver mucho más materia. Esto Ah, ya, es, esto es recién el comienzo, ¿ya? ya. Después vamos a ver lo que es, bueno, ejercicio de leyes de Kirchhoff, ley de Ohm, que el profe ya se lo vio claramente como teoría, pero después viene todo lo que es análisis mediante análisis de nodos, de mallas, sacar potencias también. Más o menos creo que hasta ahí debería estar, creo, considerado la primera prueba, más o menos. Gracias, gracias. De nada. También se va a crear una lista de reproducción para la ayudantía, Sí, así también. como para la cátedra. Bueno, Sí, bueno, ahora todavía se está grabando, así que vamos a aparecer en el video. Pero sí, también se va a crear una lista de reproducción en YouTube, tal cual como están las cátedras, para disponibilidad de usted. ¿Ya? Ya, voy a cortar la grabación. Entonces ahora, eh, más que nada, bueno, si no hay consultas, preguntas, los dejo libres. Así que espero que, como digo, que le haya gustado la ayudantía y nos vemos la próxima semana, estimados. Cuídense. Gracias por
por ello.